escandalizan, que nos impactan y que nos preocupan, en ese momento se habla sobre el abuso sexual infantil. Sin embargo, cuando pasa la ola, volvemos a quedar en el mismo estado. Por eso desde SECODAP promovemos permanentemente espacios de reflexión sobre el abuso sexual, sus implicaciones y cómo hacer para prevenirlo. Especialmente teniendo en cuenta que el trabajo de prevención del abuso sexual requiere la participación de todos. Por un lado, educación sexual que comienza tan pronto como el niño puede hablar y aprende a reconocer las partes de su cuerpo, hasta evidentemente todo lo que tiene que ver con métodos anticonceptivos y otros elementos fundamentales. Posteriormente vamos a tener también, o en paralelo mejor dicho, el trabajo que debe hacerse desde la escuela, desde la familia, en generar vínculos, lazos de confianza, pero también aprender a reconocer e identificar señales de alarma que nos advierten sobre la posibilidad de que el abuso sexual se produzca, especialmente teniendo en consideración que la mayoría de los casos el agresor es alguien del círculo de confianza de quien posteriormente termina siendo víctima. Por otro lado, no podemos dejar de lado la responsabilidad que tiene el Estado no solo en generar campañas de prevención, sino también en generar respuestas acordes, sensibles y adaptadas a la necesidad de los niños, niñas y adolescentes por parte de los funcionarios que realizan la recepción de las denuncias, los procesos de investigación, y entendiendo que es fundamental que existan programas y servicios disponibles para poder apoyar y tratar a quienes han sido afectados por esta dura realidad. Sin embargo, decir, y desde SECODAP el trabajo que hacemos apunta en la dirección de que estamos convencidos que los niños y adolescentes, cuando reciben el apoyo adecuado junto a sus familias, pueden superar este tipo de hechos y continuar con una vida plena. Agradecemos al psicólogo de SECODAP, Abel Saraiva, por enviar este material. Continúa en el estudio el abogado Alexis Cova. Abogado, llegan preguntas a través de nuestras redes sociales y voy a compartirlas con usted. Nos escribe Gaby Fitness. Buenos días. Hubo una noticia hace días de un movimiento en Venezuela que estudia una propuesta de castración química. ¿Creen que puede aprobarse? Bueno, eso es un tema álgido, ¿no? En otros países ciertamente se ha implementado esa medida, que no es una medida definitiva, es paliativa. Sin embargo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla que el Estado debe velar por la integridad física, ¿no?, de toda persona. Muchos inclusive, aparte de esta medida, piden inclusive la pena de muerte, cosa que no se podría hacer en Venezuela. Es una cosa de evaluar, ¿no? De evaluar si primero el Estado venezolano tiene la capacidad de implementar esa medida, porque ese fármaco que castra químicamente a la persona tiene un tiempo determinado, ¿no? O sea, la persona tendría que estar continuamente, y eso habría que evaluar si va en contra de la dignidad del ser humano, indistintamente de la persona, en el caso concreto, y si sería viable. Es posible, puede ser posible, pero habría que estudiar si es viable o no. También nos escribe la señora Loudly González. ¿Cómo se sabe si un niño ha sido abusado en algún momento? Bueno, a través de estas pruebas forenses que usted comentaba. A través de la prueba psicológica, la actitud de los niños, como dijo el doctor que me precedió. Niños que son extrovertidos se vuelven introvertidos, hay señales que pueden alertar que algo está pasando. Y también hay pruebas físicas. Y también hay pruebas físicas, por ejemplo, las pruebas de examen forense, vaginorrectales, los psicológicos forenses, el verbatim del niño, van a determinar si ese niño o adolescente, dependiendo del caso que sea, ha sido abusado sexualmente o no. Abogado, quisiera hacer hincapié en cuanto a la pena, si el delito es cometido por menores de edad. Bueno, fíjate, en el 2015 hubo una reforma de la Ley Orgánica de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, específicamente para modificar ciertos aspectos del sistema de responsabilidad penal del adolescente, porque los niños, que se considera la ley menores de 12 años, de hasta 12 años, menores de 12 años, no se le aplica el sistema de responsabilidad, a los niños se le aplican medidas de protección, que es muy distinto a los consejos de protección del niño. En cuanto al adolescente que entra en conflicto con la ley penal, se modificó, antes eran 5 años la máxima, ahora es mínimo 6, máximo 10. ¿Por qué se modificó esa ley, o ese punto de la ley, ¿no? Se modificó específicamente para poder, al momento de ser sancionado, ¿no?, establecer lo que la Ley Orgánica de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes como el plan individual.
Y ese plan individual no es otra cosa que una serie de medidas por un equipo multidisciplinario que debe determinar tanto los factores y carencias que en un momento determinado ese adolescente tuvo y que lo llevó a cometer ese delito. ¿Por qué? Porque las sanciones o las penas en general, pero en este caso las sanciones a los adolescentes, tienen un fin socioeducativo. ¿Qué se busca? Precisamente la no reincidencia del adolescente y que éste pueda ser, se pueda reinsertar a la sociedad de conformidad inclusive con el mandato del artículo 272 de la Constitución Nacional. El Ministerio Público tiene una campaña este año, la lanzó, que se llama Pedofilia es crimen. ¿Cree usted como abogado que es necesario que se hable más sobre este tema, que se deje de ver como un tabú y que se oriente a los niños para evitar que sean víctimas de un pedófilo? Sí, mira, inclusive, algo que a mí me llamó la atención es que en los centros educativos, en mayor o menor medida, hay un tabú, ¿no?, de los profesores, de los docentes, al abordar estos temas, quizás también porque no cuentan con las herramientas necesarias para hacerlo, ¿no? Y esa ley que comentamos hace rato, que es la ley para prevenir y erradicar el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes, establece que en los centros educativos deben haber políticas públicas para abordar esos temas, ¿no? Y para prevenir el abuso sexual, sean colegios, liceos o centros universitarios. La campaña de difusión de prevención es necesaria. Es totalmente necesaria porque hay mucha desinformación al respecto, sobre todo cómo denuncio, si debo denunciar, qué hago si me entero o no de que un adolescente cercano a mí es abusado sexualmente, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de no denunciar, dependiendo del caso de que se encuentre? Entonces sí, es fundamental, pero no nada más el Ministerio Público. Yo creo que los entes que involucrados, sean órganos de investigación como el CICPC, por ejemplo, Ministerio de Interior y Justicia, y cualquier otro órgano que le compete a la Defensoría del Pueblo, los derechos de niñas, niños y adolescentes, debe sumarse a esa campaña, es más, lo obliga la ley. Abogado, ya para finalizar quisiera pues que usted enviara un mensaje para aquellas personas que quizás tienen conocimiento de este tipo de casos y no se atreven a acudir a los entes que imparten justicia en nuestro país, que sientan confianza, que se sientan respaldados, que realmente sí se le hace seguimiento a estos casos y que además se puede salvar la vida de un pequeño. El llamado es a denunciar. Yo sé que la gente que no está acostumbrada a estos temas y al sistema de justicia siente temor, ¿no? Pero el llamado a denunciar, si por cualquier circunstancia no tienen confianza en algún órgano, hay muchos órganos receptores de denuncia, como le dije, Ministerio Público,